Hola a todos. Gracias Pancho por la presentación. Gracias Endeavor por la invitación. Es un placer estar acá hoy con ustedes. Y antes de empezar, quiero hacerles algunas preguntas para entender mejor quién está acá hoy. Les quiero pedir que levante la mano. ¿Quién hoy está estudiando? ¿Universidad, secundaria? Levante la mano. Ok, 20%, 25%, tal vez un poquito más. ¿Quién hoy ya emprende? ¿Quién hoy ya tiene su propio negocio? Levante la mano. Ok, 60, 70, 60% por lo menos. ¿Y quién está pensando en empezar un negocio, en emprender? Levante la mano. Ok, espectacular. Bueno, me sirve para entender qué puede ser más interesante para ustedes. Mi idea es llevarlos en un viaje en el tiempo. Los quiero llevar al año 2005. En el 2005, algunos de ustedes posiblemente no habían nacido. En el año 2005, en mi contexto, yo estaba en el último año del secundario, no sabía bien qué quería estudiar, había hecho un test vocacional y daba que me interesaba mucho el mundo de tecnología y de negocios. Conozco una universidad que tenía una carrera nueva, no tenía ni graduados, que justamente combinaba esos dos universos. Pero una universidad cara, privada, ¿no? Y mis padres no tenían condiciones financieras para pagarlo. Pero existían becas, así que apliqué para una beca, tenía que rendir varios exámenes y no me fue muy bien. Me saqué un 3 en el examen de matemática. Y fue un cachetazo, fue un baldazo de agua fría, pero tenía la oportunidad, mis tíos me dijeron, te podemos pagar el curso de ingreso, tenés la segunda chance. Y ahí me preparé como nunca. Como nunca porque realmente me di cuenta que no estaba preparado para ese desafío. Por suerte, me fue bien, entré en la universidad y para mí fue abrir la cabeza, ¿no? Era como un mundo totalmente nuevo, no solo de lo que aprendía, pero sino de gente, ¿no? Un poco lo que decía Pancho, este espacio, ¿no? De conocer gente interesante, distinta a uno. La universidad para mí fue eso. Y en ese contexto, los 2 primeros años enfocados 100% en estudiar, en tener buenas notas, porque estaba con una beca. En ese contexto, en el 2008, para recordarles, en ese momento era $1 3 pesos. En el 2008 la canción más escuchada era Viva la vida de Coldplay. En el 2008 estábamos transicionando el Nokia 1100, que muchos de nosotros lo tuvo, al BlackBerry. iPhone recién había lanzado en el 2007, Samsung casi ni existía en telefonía, para darles un poco de contexto de ese momento, ¿no? Y en el 2008 Facebook tenía 100 millones de usuarios en el mundo. Es como si Argentina y Colombia juntos, toda la población, usara Facebook y nadie más en el mundo. Olvídense de Instagram, olvídense de TikTok, ¿sí? Ese era el contexto. Y en ese momento, solo el 1% de las ventas minoristas, ¿no? de la venta, de la compra o venta de un producto físico, era por Internet. Eso en Argentina y en América Latina. Era súper, súper chico. Y en ese contexto, en 2008 yo también trabajé en una ONG mientras estudiaba, que fue como una experiencia para emprender y donde conocí muchos emprendedores y eso me plantó la semilla de querer emprender. Fue conocer otros emprendedores que me plantaron esa semilla. Y gracias a la universidad y a esa ONG termino conociendo a quienes después empezaríamos Tienda Nube. Acá estamos en una charla parecida a esta, no era Endeavor, pero en una charla escuchando a otros emprendedores. Y en todo este contexto que les contaba en el 2008, vimos que había una oportunidad de empezar algo de cero. Veíamos que existía mucha desconfianza para comprar por Internet. La gente tenía miedo, no sabía cómo era. Dijimos, bueno, ¿por qué no crear un marketplace conectando con las redes sociales, que era el boom de las redes, ¿no? Para que haya más confianza para comprar y vender por Internet? Y eso fue lo que empezamos en el 2008. Se llamaba Linkstore, ¿sí? Un sitio de e-commerce con los atributos de las redes sociales. Espectacular. La universidad nos ayudó a comunicarlo. Estábamos 100% enfocados en eso. En realidad estábamos estudiando también. Y fue un desastre. Desastre porque no encontrábamos fit, ¿no? O sea, no teníamos nadie que use el marketplace como esperábamos. ¿Qué necesita un marketplace? Oferta y demanda. No encontramos ningún nicho que lo use de la forma que nosotros esperábamos. No habíamos captado capital, nuestros viejos nos estaban bancando viviendo en nuestras casas, pero a pesar de que realmente no encontrábamos el modelo,
había gente que lo usaba de una forma distinta a la que nosotros habíamos pensado. Y estas eran personas que nos decían, mira, yo quiero tener mi propio sitio para ofrecer mis productos, personas que hacían remeras o que tenían una casa de productos de artículos para el hogar, lo que sea, que intentaron tener un e-commerce, una tienda online, pero tuvieron experiencias nefastas. Era caro, era demorado, cada vez que querían actualizar el catálogo tenían que pedirle a alguien, por cada cambio del diseño tenían que pagarle a alguien. Entonces la mayoría desistía porque era caro y no tenía sentido. Y ahí nos preguntamos, ¿qué pasa si creamos una plataforma que sea lo suficientemente simple, intuitiva, para que cualquier persona, no importa si tiene conocimientos técnicos o no, pueda tener su propio e-commerce, su propia tienda online para vender directo al consumidor, como las grandes empresas lo están pudiendo hacer, por un valor accesible? Y eso fue lo que 3 años después nos hizo empezar Tienda Nube. Y si bien el e-commerce era muy chico para nosotros, yo siempre digo, para mí había una mezcla de ingenuidad con visión, porque para nosotros eventualmente esto sería la necesidad de millones, literalmente, porque cuando uno andaba por la calle y íbamos con mis socios, con Santi, con Martín, con José, decíamos, che, ¿este negocio podría tener una tienda online, además de su tienda física? Sí. La mayoría de las respuestas eran sí. Entonces dijimos, acá esto para que sea masivo y realmente eventualmente millones lo usen, hay que hacerlo mucho más simple y más accesible. Y eso fue lo que empezamos, ¿no? Y la pregunta clave para nosotros fue esta. ¿Qué pasa si sale bien? Muchos de acá ya emprenden, pero incluso uno dentro de nuestro propio negocio nos ponemos más, hablaba con Juan, un amigo, uno se va poniendo más conservador con el tiempo, pero tenemos que estar emprendiendo dentro de nuestra propia empresa. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si sale bien? Porque los riesgos, siempre va a haber riesgos, siempre va a haber cosas que pueden salir mal. La pregunta que realmente nos lleva a la acción, por lo menos en nuestra experiencia, es preguntarse, ¿qué pasa si sale bien? Y cuando teníamos 22, 23 años, obviamente era más fácil asumir riesgos. Dijimos, sí, vamos, nos tiramos de cabeza. Esto puede ser eventualmente enorme y realmente tener un impacto positivo para Argentina y para América Latina. Y así fue como arrancamos, con Tienda Nube. Ya no era más Linkstore, era Tienda Nube. Por más que parezca la tapa de un CD de música, en realidad estábamos empezando Tienda Nube. Y nuestros primeros clientes fueron las personas que teníamos cercanas. La mamá de José, uno de los fundadores, hacía sellos para empresas, entonces empezó a ofrecer eso con su propia tienda, ¿no? Obviamente, si se enteraban que era la mamá de uno de los fundadores, su testimonio no iba a tener mucho valor, ¿no? Sí, los chicos son bárbaros, nos decía. Literalmente hizo un video en YouTube que la grabamos, era el primer testimonio de cliente donde decía, los chicos son fantásticos, hacen un trabajo bárbaro. No nos sirvió mucho. Joel trabajaba en el mismo cowork que teníamos nosotros, no pagábamos, habíamos aplicado algunos premios, algunas competencias de emprendedores y uno de ellos ganamos un espacio de trabajo. Él estaba en ese espacio, vendía un producto para personas gestantes cuando el bebé, para que pueda escuchar música durante el periodo de embarazo. En un único producto empezó a vender con nosotros y después empezamos a patear la calle, literalmente. Nos fuimos por Palermo a visitar las marcas de moda y una de las que nos abrió la puerta y entendió al instante lo que queríamos hacer fue Natalia Antolín, una diseñadora de moda de hace más de, creo que ya 40 años en el mercado, vestidos de fiesta en el 2010-11 y nos dijo, sí, lo entendí, yo quiero ser cliente de ustedes. Hoy Natalia Antolín sigue siendo cliente y hace 15 años y su canal, la tienda online, representa casi la mitad de sus ventas, ¿no? Y tiene otros canales. Y les quiero compartir más allá de la historia algunos aprendizajes que les puede servir a alguno de ustedes. Uno es, tus primeros clientes vienen de aquellos que ya están convencidos que te necesitan. Imagínense, en ese momento podíamos hablar con literalmente decenas de miles de potenciales clientes. Pero era muy caro eso. O sea, teníamos que hablar con los que realmente entendían que tenían esa necesidad.
es más barato, es más rápido, tenés que crear tus primeros casos de éxito, las personas que se convierten en fans porque les resolviste un problema que ya sabían que tenían. El segundo fue, tal vez este más importante del anterior, obsesionarse del problema, no de la solución. Si nos hubiésemos obsesionado con esa idea de Linkstore, ese marketplace, que nos divertía hacerlo, la idea hoy me sigue pareciendo interesante, tal vez no estaría acá contándoles esta historia, porque no era el momento indicado, el lugar indicado para esa idea que nosotros teníamos. Y por suerte, digo por suerte porque fue un proceso muy orgánico, no fue algo súper meditado. Escuchamos a estos pequeños emprendedores que usaban ese Linkstore para resolver un problema mayor que había en Argentina, que era lo que nos terminamos enfocando. Y esto al día de hoy, decimos, obsesionémonos en entender los problemas de nuestros clientes. No solo lo que nos dicen, hay que observarlos también. Hay muchos problemas que empezamos a resolver estos últimos años que nunca ningún cliente nos lo dijo. Pero observando lo que hacían, vimos que era un problema real. Logística. Nadie nos decía, che, tienda nube, tenés que resolver logística. Pero veíamos que era un cuello de botella para nuestros clientes. Atención al cliente en WhatsApp, en Instagram, también nadie nos lo pedía, pero era un problema real. Y así la historia siguió. En el 2011 cerramos la primera ronda de inversión, ya teníamos 60, 70 clientes que nos pagaban, como les dijera, voy a poner en dólares para simplificar, pero nos pagaban como si fuese $2 al mes. O sea, no había negocio. Hasta ese momento no teníamos salarios, no teníamos nada. Con esa primera ronda podemos empezar a pagar los primeros salarios, contratar personas, porque hasta ese momento ni servidores podíamos pagar. Hacíamos algunos trabajos de freelance para pagar los servidores, porque literalmente no teníamos los medios. Nuestros viejos nos bancaban en casa, pero en casa no había un mango para poner en el negocio. La realidad es esa, veníamos de ese contexto. Con esa ronda empezamos a tener este equipo que ven acá, ese es el logo antiguo de Tienda Nube, y pusimos un pie en Brasil. Ahora les voy a contar más sobre eso. No voy a contar esa historia, sé que va a haber después algunos temas relacionados a eso. Yo digo, cerramos una ronda de inversión como si fuese, fui a comprar 1 kilo de pan a la panadería y volví. Es difícil, la mayoría de los negocios no logra captar capital ni lo necesita. En nuestro negocio era muy obvio que necesitamos de capital para poder contratar personas, para poder desarrollar producto y tecnología. Si no, no había forma de construir algo que escale en nuestro negocio. Y la estadística dice que cada 10 puertas que tocas, una se abre, pero esa es la estadística. Después puede que no se abra ninguna, o en ese momento que no se abra ninguna. A nosotros nos pasó, hubo rondas de inversión, hicimos varias a lo largo de la historia. Para esta primera tocamos unas 50 puertas. Se juntaron varias al final, se sumaron como 10 personas y cerramos esa primera ronda. Pero hubo rondas donde tocamos más de 70 puertas y cero cerramos un contrato por 18 meses. Y hubo otra ronda que no tuvimos que tocar ninguna puerta, nos vinieron a tocar la puerta a nosotros. Y la cerramos. Después les cuento más. Entonces, la estadística es una cosa, lo que pasa en la realidad es otra. Nos fuimos a Brasil. Para nosotros era muy obvio que si queríamos hacer un negocio de escala en Argentina, teníamos que estar afuera de Argentina también, porque necesitábamos de inversores y los inversores quieren invertir en oportunidades, pero también quieren diversificar riesgo. Y una forma de diversificar riesgo era estar en otras geografías. Y además, cuando fuimos a Brasil, había la misma necesidad que teníamos en Argentina. Las marcas querían vender directo al consumidor, pero era caro, era demorado, todo lo que les conté. Era un mercado mucho más complejo y mucho más competitivo. En Argentina casi no teníamos competencia en ese momento. En Brasil era una lista de por lo menos 80 competidores. No les miento, 80 competidores. Y todas las semanas aparecía uno nuevo. Incluso hoy aparece alguno nuevo todas las semanas. Pero para nosotros era muy claro que teníamos que ganar en Brasil, además de Argentina. Y nos fuimos para allá. Y fue complicadísimo. Les puedo contar 1000 historias, hoy no da el tiempo, pero desde aprender portugués, porque sabíamos lo básico, y sabíamos lo básico porque un profesor en segundo año de la facultad me dijo,
tenés que aprender portugués, además de inglés. En realidad nos dijo al grupo, y por suerte le hice caso y fui a aprender portugués, iba todos los sábados. Y eso no sabía para qué lo iba a usar, porque ni de vacaciones iba a Brasil. Pero gracias a eso me ayudó a no tropezar tanto en esos primeros viajes a Brasil, a poder empezar a contratar a algunas personas a armar nuestro equipo en Brasil. No teníamos ni quit en Brasil para cobrarle a nuestros clientes, lo hacíamos con la cuenta de, entre comillas, Mercado Pago, era otro, de Brasil. Y algo que aprendimos de esa experiencia es que es más importante al principio enfocarte en hacer algo que funcione y no en escalarlo. ¿Qué significa eso? O sea, ¿funcionaba cobrarle a nuestros clientes con la cuenta personal de la primera persona que contratamos en Brasil? No, pero era la forma de empezar. Acá, estas fotos que significan, acá estamos en el departamento de San Pablo, que lo alquilábamos con unos amigos brasileros. Eran 40 metros cuadrados, 3 brasileros, 3 argentinos trabajando y durmiendo ahí. Hacíamos viajes de 45 días para ahorrar en pasaje de avión, porque realmente no había. El poco dinero que teníamos de la inversión era para intentar pagar salarios, y no eran buenos salarios. O sea, les aseguro, eran salarios bastante malos, pero era lo que podíamos hacer. Entonces, ¿escalaba la compañía de esa forma? Ni a palos. Pero no estábamos pensando en escalar en ese momento. Estábamos pensando en, 1, sobrevivir. 2, encontrar los primeros clientes que realmente compren y entiendan lo que estábamos haciendo, y obviamente mejorar lo que nosotros estábamos construyendo. Y nos equivocamos 1000 veces, ¿sí?, de querer escalar antes de lo necesario. De repente dejó de aparecer el tiempo y aparece un mensaje de alerta. Solo les aviso bien. Bueno, cerramos la segunda ronda. El negocio estaba yendo bien en Argentina, en Brasil. Con esta segunda ronda podemos expandir un poco más el equipo. Y después tomamos la decisión con Sabri, en ese momento mi novia. Ella vivía con su familia, yo solo, de irnos a vivir a Brasil, 18 de enero del 2014. ¿Por qué? Porque nos estaba costando mucho Brasil versus Argentina, pero sabíamos que nos tenía que ir bien en Brasil, como les dije. Y estoy resumiendo acá, porque pasaron 12 años de esta foto. Y los últimos 12 años, particularmente los primeros 8 del 2014 hasta la pandemia, un poco más de la pandemia, fue una montaña rusa. Y esto, quien emprende, quien tiene su negocio, lo sabe, no tengo que explicarles. Tuvimos momentos donde literalmente nos quedaban menos de 6 meses de caja, 6 meses de vida de la compañía. En ese contexto vinieron no una, sino 2 compañías independientes que querían conocernos y nos quisieron comprar. Nosotros nunca empezamos Tienda Nube con la idea de vender. Siempre pensamos en querer construir algo que realmente genere impacto, vaya más allá de Argentina y vaya más allá de nosotros. Hoy somos 1.600 personas. Pero en ese momento de que no sabíamos si íbamos a poder pagar las cuentas, vender pasaba a ser una posibilidad. Y por suerte, en ese contexto de incertidumbre de montaña rusa, pudimos cerrar una ronda de inversión con Kasek en ese momento por $3 millones que nos permitió dar el siguiente paso. Y para nosotros fue muy claro, cuando tuvimos la oportunidad de cerrar esa ronda, era muy claro que ese era el camino. No queríamos vender y pudimos tomar ese camino y seguir construyendo. Y lo que aprendimos en ese camino es esto, ¿no? Adaptarse es lo que nos puede salvar. Y a veces sobrevivir a lo largo de mucho tiempo como negocio es lo que te destaca en un contexto emprendedor en cualquier parte del mundo. Aún más cuando hablamos Argentina, América Latina, que es un poco más turbulento el escenario, tiene más valor todavía. Acá esta foto, que tiene que ver esta foto, cuando nos quedaban 6 meses de vida, nos sacamos los salarios, los 5 fundadores, eran 5 salarios de 20, éramos 20 personas en el equipo, la mayor parte del costo era ese, entonces era relevante, y nos fuimos a ese departamento de 40 metros cuadrados. Con Sabri nos íbamos a casar en ese momento, pausamos el casamiento, no le dijimos a la familia, no le contamos a nadie. Les cuento estas cosas para, de nuevo, todos los que están emprendiendo ya lo saben, pero para los que no, los que están estudiando, tienen la idea de emprender, a veces uno romantiza y
Es caótico emprender, es duro, es muy duro. En ese momento, ahora lo cuento con una sonrisa, pero en ese momento fue difícil estar. Lo único que teníamos era el colchón, la tele que habíamos comprado para ver el Mundial del 2014 y el mueble de la tele era la propia caja donde había venido la tele, envuelta en una sábana, ¿no? Ese era todo lo que teníamos. Pero es parte del camino emprendedor, ¿no? De tomar decisiones y priorizar lo que uno quiere hacer. Voy a hacer la historia corta acá. Así estuvimos una década del 2011 hasta la pandemia. Nos enfocamos en plataforma de e-commerce en Brasil y en Argentina. A lo largo de los años el equipo fue creciendo, acá éramos 180 personas cuando llega la pandemia. Y en el contexto de pandemia, ya todos saben cómo continúa la historia, Tienda Nube tuvo un papel realmente crítico en ayudar y salvar muchos negocios que cerraron las persianas y pudieron pagar las cuentas, llevar un plato de comida a la casa gracias al e-commerce. Algunos que empezaron de cero en la pandemia, otros aprovecharon lo que ya venían construyendo. Y mucha gente que se quedó sin laburo emprendió y emprendió con Tienda Nube. Entonces, nosotros lo vivíamos así, todo el mundo remoto, pero para nosotros fue un caos la pandemia en el sentido de, era como un Cyber Monday o un hot sale todos los días por complejidad técnica, y por otro lado, el que no estaba resolviendo aspectos técnicos estaba atendiendo a los clientes. Literalmente, o sea, porque no damos abasto con el equipo de soporte, éramos todos nosotros, equipo de finanzas, de marketing, etcétera, ayudando a atender a nuestros clientes que estaban desesperados por tener su tienda funcionando para poder sobrevivir. Y algo que esto uno lo escucha mucho, pero realmente lo vimos, nada se logra de un día para el otro. Para nosotros fue foco y constancia durante una década haciendo una sola cosa bien, la tienda online. Quisimos hacer más cosas, quisimos ir a otros países, quisimos lanzar medio de pago y nos salía mal, no salía mal, nos distraíamos y se nos desmoronaba el castillo que estábamos construyendo muy bien, que era plataforma de e-commerce. Pero gracias a ese foco y con esa masa crítica, en 2020 pasamos de 170 personas el equipo a más de 500 en menos de un año. Y ese mismo año pasamos de 30.000 a 70.000 clientes. Y ahí quedó muy claro que durante esa primera década habíamos construido un producto que era realmente muy, muy intuitivo y simple. Y gracias a eso, en el 2021 cerramos una ronda de 500 millones de dólares, que fue de las mayores en América Latina, creo que la mayor de Argentina hasta hoy, que es lo que nos permitió construir lo que hicimos en los últimos 5 años. No les voy a contar esa historia ahora, no es relevante para la charla, pero 15 años después hoy seguimos en la construcción de algo que para nosotros recién empieza. Hoy son 180.000 clientes en 5 países, pero cuando uno mira la región, hay decenas de millones de pymes. Cuando miramos retail, que es nuestro foco, todavía hay millones de empresas por potenciar y es lo que estamos obsesionados construyendo. Realmente para nosotros esto recién empieza y queremos, lo llevamos de esa manera. Y para cerrar, 4 mensajes de lo que para nosotros fue muy importante. El propósito y la misión es lo que nos mantuvo en eje en los momentos más jodidos. En esos momentos de que nos quedaban meses de vida en la compañía, momentos de estrés, de cosas que te salen mal, los clientes puteándote, alguien del equipo importante que se te va, lo que se imaginen, el propósito de potenciar historias de éxito es lo que nos mantenía en eje. Después el ecosistema. ¿Qué ecosistema uno construye para su día a día, ¿no? Desde tus socios, tu equipo, tus inversores, mentores, tu familia, tus amigos, qué personas realmente te ayudan a sacar lo mejor de uno en su día a día, ¿no? Y después los últimos 2 mensajes finales. Para nosotros es todo camino. Es importante tener la zanahoria, ¿no? Decir, bueno, el primer cliente, los primeros 100 clientes, expandirse a otro país, lanzar la nueva línea de producto. Todo eso está buenísimo, hay que celebrarlo. Pero si te quedas con eso, primero que la estadística dice que no va a llegar. Y si llegas, generalmente demora más de lo que uno se planea. Entonces, es importante realmente intentar disfrutar el camino. Disfrutar el camino no significa que todo va a ser color de rosas, ni a palos, pero es importante. Y después, obviamente, el esfuerzo no garantiza el éxito, pero enfocarse en lo que uno controla. Lo que controlamos es nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro foco, cuánto le dedicamos a algo. Después hay un factor suerte, para bien o para mal.
Eh, somos una beta constante, eso lo seguimos pensando. Así como una aplicación, ¿no? Una aplicación lanza versiones nuevas casi diariamente. Creo que nos tenemos que ver de esa manera a nivel personal, como equipo, como compañía, y eso aumenta las chances de que uno le vaya bien o pueda progresar. Y me gusta esta frase porque es lo que hablamos todo el tiempo dentro de Tienda Nube, ¿no? Somos una beta constante. Y para cerrar, preguntémonos esto, ¿qué pasa si sale bien? ¿Qué pasa si sale bien lanzar ese nuevo producto, a expandir para esa nueva geografía, sumar a esta persona al equipo que nos puede complementar, lanzar este nuevo negocio, hacer tal carrera, lo que sea en la vida? Y eso nos va a ayudar a entender si vale realmente la pena el esfuerzo, la energía, la dedicación, ¿no? Y no simplemente mirar los riesgos. Así que los dejo con esa pregunta. Gracias por la atención y espero que se lleven algo útil de hoy. Gracias.